Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Gracias que nos acompañe. Estamos en nuestro primer programa sobre las elecciones, aquí a través del canal del Congreso. Lo hemos intitulado 2012 entre la elección y el futuro de México. La idea hoy es revisar la reforma electoral del 2007, la reforma política del 2011 y también lo que ya en este 2012 se ha hecho en algo que hemos intitulado Experiencias y Faltantes. Si usted nos permite, vamos a iniciar nuestro programa con este reportaje que a continuación le presentamos e inmediatamente después de él regresamos a conversar con nuestros invitados. Ya lo sabe, nueva serie aquí a través del canal del Congreso, 2012 entre la elección y el futuro de México. Las elecciones federales de este 2012 pondrán a prueba una vez más el andamiaje democrático de nuestro país. De 2006, año de las pasadas elecciones presidenciales a la fecha, diversas han sido las modificaciones legales que el Congreso mexicano ha realizado en busca de dar certidumbre al proceso electoral mexicano. En los años 2007 y 2008, el Poder Legislativo realizó una importante reforma electoral en la que, entre otras cosas, se hicieron modificaciones al financiamiento que reciben los partidos políticos, disminuyendo considerablemente el monto de financiamiento público. La reforma sentó la prohibición de contratar tiempos en radio y televisión con fines electorales y convirtió al Instituto Federal Electoral en la única autoridad con facultad para administrar los tiempos del Estado en radio y televisión. También prohibió las campañas negativas, rechazando expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos o que calumnien a las personas, y facultando al Consejo General del IFE para retirar cualquier propaganda violatoria de este precepto. Entre 2011 y 2012, el Congreso de la Unión aprobó diversas modificaciones a la ley en materia de reforma política. En ella quedaron asentadas las figuras de iniciativa ciudadana, candidaturas independientes y consulta popular, así como la iniciativa preferente y sustitución del presidente en caso de falta absoluta. Esta reforma constitucional está en proceso de aprobación por los congresos de los estados del país. De esta manera, y a pesar de que las leyes en materia electoral serán siempre perfectibles, nuestro país cuenta con leyes tendientes a dar certeza y equidad a la competencia electoral. Ya estamos aquí en nuestro primer programa de la serie, de aquí hasta antes de que sea el proceso electoral directo, la parte que corresponde a la elección, será una semana antes del 1 de julio, en nuestra serie que hemos intitulado Entre la elección y el futuro de México. El inicio de hoy es importante porque es lo que de alguna otra manera hemos construido, se ha construido en el legislativo, sociedad civil, propuestas de ONGs, etcétera, respecto a lo que es la reforma electoral, que usted recordará del 2007, la reforma política, algunos dicen que es mini reforma, pero reforma política del 2011, y lo que pasó incluso este mismo año 2012. Experiencias y faltantes, ¿no? ¿Qué falta? ¿Qué sobra? ¿Qué más? Bueno, este tema le hemos pedido al senador Ricardo García Cervantes del Partido de Acción Nacional, que él ha estado muy cerca de estos temas a lo largo de estos 6 años, fue un factor muy importante en el 2007, aquella vez que este mismo Senado, bueno, aquí enfrente llegaron los dueños de los medios con todo y sus trabajadores, y en algunos casos con periodistas a quejarse, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia, de la cual inevitablemente hablaremos, a qué se debía esa molestia, etcétera. El senador Ricardo García Cervantes, muchas gracias, Ricardo, siempre es un gusto. No, hombre, Javier, el gusto y el honor es mío. Muchas gracias. Y también con nosotros alguien que, además de tener la revista Voz y Voto a lo largo de todos estos años, ha hecho un gran trabajo respecto a los temas, pues sí podemos decir, iba a decir políticos, pero quizás hay que ser más preciso, de reforma política, de COFIPE, de todas estas partes, IFE, todas estas partes que son fundamentales, los instrumentos que hoy nos gobiernan de cara al proceso electoral. Muchas gracias, Jorge Alcocer, es un gusto. Javier, un gusto para mí aquí en el canal del Congreso. Gracias por la invitación y un gusto estar con el senador García Cervantes. Muchas gracias. A ver, senador, yo creo que podemos empezar con se hizo el cambio en el 2007, 2008,
¿De qué veníamos y qué pasó por su cabeza a lo largo de todo ese tiempo que dijeron tenemos aquí que transformar después, más allá del controvertido proceso de julio del 2006? Bueno, qué bueno que tenemos esta oportunidad de volver a contextualizar, digamos, a recordar, a ubicarnos para tener de alguna manera un marco de valoración objetivo de qué fue esta reforma del 2007. Es sin duda producto de haber puesto a tope las instituciones electorales en una elección tan competida y con resultados tan cerrados y con eventos controversiales que dieron, hombre, señales claras de que el país, que ya se había enrutado hacia una democracia electoral plena, corría riesgos, principalmente, y ya desde antes hubo un presidente que al asumir la presidencia, y me refiero al doctor Zedillo, de alguna manera empieza su presidencia reconociendo que, bueno, algún timbre de inequidad había habido. Esa fue la palabra utilizada, inequidad. Inequidad. Y posteriormente venimos en el 2006 de un fallo del Tribunal Electoral, que es una de las instituciones que viene a consolidar el modelo democrático, el modelo electoral institucional sólido del país, que hace un fallo de la elección presidencial en donde dice que se puso en riesgo la legitimidad de la elección por la intromisión o la intervención inadecuada, vamos, desde el presidente de la República, pasando por quienes tenían de alguna manera un acceso privilegiado a un factor de inequidad que son los medios de comunicación. Y teníamos reforma tomada, y teníamos a la población dividida, y teníamos a las instituciones en riesgo. Ese es su contexto. A partir de reconocer y recordar esa situación, hombre, yo creo que habría que valorar en este momento que nos dimos una reforma constitucional por unanimidad, o casi por unanimidad. Y una reforma luego a las reglas electorales que iban tendientes, primero, a garantizar la equidad, segundo, a fortalecer a las autoridades electorales, y tercero, a darle mejores y mayores posibilidades de participación a la sociedad en su conjunto. Esto es la parte de la reforma política que quedó, digamos, estancada en algunas instituciones que eran importantes. Desde aquella reforma electoral sabíamos que teníamos que pasar luego por la reelección legislativa, eventualmente la reelección municipal, que tendríamos que pasar a revisar el tema de las candidaturas independientes o las candidaturas ciudadanas y otros temas. Pero en ese contexto yo creo que la reforma del 2006-2007, pero es que sí, el 2006 es su referente, claro, y el 2007 su materialización, es una reforma que hoy, pues hombre, en materia de equidad está ciertamente soportando la prueba de fuego, que no es en sí mismo el proceso electoral como toda la resistencia o la inercia a la inequidad en los procesos, porque eso beneficia a algunos y además beneficia en lo político y en lo económico a un grupo y hace la alianza entre el poder económico y el poder político. Esa ha sido la reforma, Javier. Así la veo yo, así la contemplamos. Estaban absolutamente tensionadas las relaciones políticas, parecía que no había posibilidades de interlocución constructiva, y después de la reforma la verdad es que hemos llegado al fin, cuando menos de la legislatura, y estamos próximos a llegar al fin de la administración, hombre, en un clima absolutamente distinto y esperanzado. Al de hace 6 años. Yo creo que ese es uno de los elementos a valorar de la reforma. Devolvió al cauce institucional y a la interlocución política con fricción y con tensión, pero interlocución civilizada, democrática, al país, y le dio 6 años
de expectativa hasta llegar a este momento. Vamos a ver el comportamiento de la ley. A ver, Jorge Alcocer, yo sé que tú has estado, y lo sabemos, ¿no?, que has asesorando, sabes exactamente, ¿no? Dicen que la ley tiene cosas buenas, las que yo hice, y las cosas malas que Jorge tendrá que explicar aquí. ¿Qué tendrá que explicar ahora? Oye, Jorge, a ver, déjame plantearte una cosa. Entiendo que son como muchos asuntos, ¿no?, cuando se habla del 2007. Pero déjame plantearte esto que es como lo inmediato, quizá lo más llamativo del asunto, que no por ello lo único, ¿no? ¿Por qué los medios de comunicación, los concesionarios de los medios de comunicación, todavía a la fecha hay constantes críticas, etcétera? ¿Qué es lo que hizo diferente el régimen de la relación de la política del Instituto Federal Electoral con los medios de comunicación? ¿A qué se debió una reacción tan, me atrevo a decir sin exagerar, incluso tan verbalmente violenta en el mejor de los casos? No solamente violenta, Javier, en términos verbales, virulenta en muchos aspectos, incluido el jurídico. Fueron a la Corte, llegaron al amparo, solicitaron que la Corte interviniera y la Corte resolvió, no les dio la razón. Pero ¿por qué la virulencia de los concesionarios de radio y televisión? Pongámosle nombre: Televisa, TV Azteca, y algunos de los grupos, no todos, debo ser justo, no todos los grupos de radio han tenido el mismo comportamiento, hay excepciones, sí, muy honrosas por fortuna, pero algunos grupos de radio, porque se les acabó el negocio, porque el Senado de la República, y luego la Cámara de Diputados, y luego las legislaturas de los estados, introdujeron en nuestra Constitución, en el artículo 41, una novedad para México, no para el mundo, para México: la prohibición absoluta de compra de tiempo en radio y televisión para partidos políticos, candidatos y cualquier otra persona física o moral con fines político-electorales. Eso se prohibió. Digo, ¿qué pasaba, Jorge? ¿Qué pasaba? Bueno, pues que los ríos de dinero, ahí están los datos de muchos especialistas, de muchos centros de investigación. La reforma de 96, recordemos, 10 años antes había habido una reforma muy importante, justo Ricardo ahora lo recordaba, la reforma para corregir la inequidad. Cuando Zedillo le dice en Londres al entrevistador: mi elección fue legal, pero no fue equitativa, y lo reconoce, anuncia también, de hecho lo hizo el día de su toma de protesta, que él promovería otra reforma electoral, le llamó definitiva, ¿no? Las reformas electorales, sí, en realidad de definitivo tienen lo que yo de astronauta, o sea, siempre habrá otra. Sí, siempre ando en la luna. Entonces, es astronauta. ¿Qué ocurrió de 96 a 2006? El generosísimo financiamiento público. Ricardo también participó en aquella reforma del 96, lo discutimos en aquel entonces. El modelo de financiamiento instaurado por la reforma del 96, Javier, y Ricardo lo recuerda perfectamente, era súper generoso. Los partidos políticos empezaron a recibir una cantidad de dinero como nunca habían tenido en su vida, todos. ¿En dónde terminó el dinero? Pues en las cajas registradoras de las televisoras. ¿En qué empezaron a gastar los partidos? Pues en comprar tiempo en radio y televisión. Y ya luego no les alcanzó con el financiamiento de campaña y empezaron a invertir del financiamiento ordinario. Luego tampoco les alcanzó y empezaron a pedir prestado. Y ahí están los ejemplos. En 2007, cuando llegamos a la reforma, cuando el Senado de la República emprendió la reforma, tuvimos un dato: todos los partidos estaban endeudados, o directamente con las televisoras y con los grupos de radio, o con los bancos, porque habían pedido prestado para comprar tiempo en radio y televisión. Entonces era un modelo perverso. A través del dinero se determinaba presencia en medios, y eso generaba una distorsión múltiple. Distorsión porque los recursos públicos del erario, de los contribuyentes, de los que pagamos impuestos, entregados a los partidos, terminaban en las arcas de Televisa y TV Azteca. Pero además eso le daba a las televisoras un enorme poder: te doy crédito, o si no me pagas no apareces. Eso fue lo que el Senado de la República enfrentó
Y yo creo que la reforma de 2007 será recordada y espero que preservada por ese elemento, por haber sacado del mercado el acceso a la televisión, a la radio en materia político-electoral. Y termino con esto, no fuimos el primer país que lo hizo, Francia ya estaba, tú lo recordarás, Ricardo, Francia lo tiene el modelo hace muchos años, está prohibido comprar y vender para fines político-electorales tiempo, lo tenía Alemania, lo tenía Italia, lo tenía también en América Latina, ya lo tenía Chile, ahora ya también lo tiene Brasil, sí, los brasileños. Ya lo tiene Argentina también. No estábamos haciendo... el enojo es que se les acabó el negocio, a decirlo rápidamente. Ahora, ha sido una crítica que se ha mantenido. Bueno, porque pues el negocio... Pero ha sido muy severa en contra de la reforma misma. Sí. Porque quienes aparecen como culpables son los partidos. El Congreso. Los partidos. Los partidos representados en el Congreso. Ricardo, a ver, junto con lo que vas a decir, déjame agregarte otra para que ahí lo veamos. Yo creo que, y yo sé que ustedes en el legislativo lo han planteado varias veces, que nuestra democracia, o por lo menos ante los ojos de los ciudadanos, no es cara, es lo que le sigue. Esa es la impresión que hay. Y cuando se habla de dinero, a lo mejor no sé si sea mucho, sea poco, pero cuando veo en un país como este, a uno le parece mucho. A ver, esta crítica, junto con lo que ahora ha dicho Jorge, esta crítica que desde los medios se les endereza, además con un doble objetivo, pero un objetivo que sí puede ser cierto, que nuestra democracia cuesta y que no nos vemos diferentes, toda esta otra parte de la reforma política que se convirtió en un elemento de tanta crítica, ¿de esto qué piensas? No, bueno, si me permite nada más para poner así como también marcos de referencia, a mí me interesa mucho que quienes nos ven sean los que saquen sus propias conclusiones, pero que tengan información y forma de reflexionar por sí mismos ante los hechos. Hombre, ¿cuánto le cuesta a México generar 1 kilovatio de energía eléctrica comparado con otros países del mundo? Mucho. No somos el país que genera la energía eléctrica más barata. ¿Cuánto le cuesta al país sacar un barril de petróleo? Mucho. En comparación con otros países. Mucho. ¿Cuánto le cuesta administrar un proceso electoral para recibir un voto de un ciudadano? Mucho. No es que esté buscando, digamos, el acomodo detrás de otros aspectos, sino que la construcción de un modelo, de un sistema democrático, no repara. El gobierno no repara, no es que no tenga límite, sino que no es una preocupación inicial cuánto cuesta eso. Porque si se hace eficientemente, honradamente, puede costar poco hacer lo mismo. Pongo un ejemplo. De la reforma electoral se le dieron al Instituto Federal Electoral nuevas atribuciones, mayores capacidades, y se fortaleció su autoridad en materia electoral. Entre otras, por el modelo de acceso a los medios electrónicos de comunicación a través de los medios de Estado, se le hace administrador, y para evitar los elementos inequitativos que se introducían vía dinero, transferencia directa de recursos de los partidos a las telecomunicaciones, a la radio y televisión, directamente se transferían esos recursos, pero además con discrecionalidad. A ti te podía cobrar el doble que lo que te cobraba a ti te podía dar una oferta de 3 spots por 1, y a ti no solo no te daba oferta, sino me fallaba la máquina y se me borraban 3. Y no salió, y lo siento, ya pasó. Y ya pasó. A eso había que darle respuesta institucional y hacer una autoridad. Y esa autoridad, para darse cuenta de las irregularidades y poderlas sancionar, requería monitorear. Sí, pero qué barbaridad. En cuanto se aprobó la reforma, el IFE pidió 1.200 millones de pesos más para monitorear. En el Senado, y lo digo porque yo lo subí a la tribuna, de ninguna manera se justificaba, pero de ninguna manera. Y finalmente se le autorizaron 420 millones de pesos
para el monitoreo. Por una sola vez, Porque ya crearon porque iba a comprar su estructura. Pero en ese ejercicio presupuestal tuvieron superávit, les sobró dinero, compraron edificios, se aumentaron el sueldo. Ah, no, pues así la democracia es muy cara. Pero no tiene que ver con la ley, no tiene que ver con su diseño, tiene que ver con la forma como hacemos electricidad, como hacemos petróleo y como hacemos elecciones. Que aquí, ¿por qué no salen más caras? Pues porque hay siempre una intención de sacar raja, de quedarse con algo, de ver cómo utilizo una posición, una función o una concesión para ganar dinero. Pero cuando estamos haciendo un sistema democrático, créeme que no estamos pensando en el dinero hasta que surgen temas que lo relacionan. Por ejemplo, pues hombre, ¿por qué en la reforma del 96 accedimos a el financiamiento público por encima del financiamiento privado? Por la amenaza de que a la política la penetraran el crimen organizado, los monopolios o los intereses que hacían inequitativo, innovatorio un proceso democrático. ¿Qué está pasando hoy? Se acusa de que se están metiendo recursos negros a las campañas. Pues la previsión está en la ley. Deben de haber recursos suficientes, pero no dinero. Entonces un recurso del Estado son los tiempos de los que puede disponer de un bien público como es el espectro radioeléctrico. A ver. Y entonces no hablamos de dinero, sino hablamos de espacio, de espectro. A ver, un asunto de este mismo proceso era algo que en el mundo, que creo que se liga, Ricardo, de lo que tú decías, Jorge, que en el mundo hay una discusión sobre las campañas negativas, ¿no? Y eso está como todo el tiempo. Y campañas negativas caben en todo este terreno, ¿no? Que si está ligado al narcotráfico, que si eres un peligro para México, que si eres mentiroso, que si eres diferente, que si lo que sea. ¿Qué tanto avanzamos o qué tanto, a lo mejor paradójicamente, frenamos un proceso como de mayor libertad que hoy a lo mejor tendríamos mucho más abierto? Porque igual hoy se le dice a un candidato mentiroso y no hay pruebas de que sea mentiroso, pero se le da la palomita de que se diga. Y hay otros casos en donde a los candidatos se les dice de una manera, al propio PRI, y lo frenan. A ver, ahí en esta parte de campañas negativas, cerrando el asunto de esta reforma 2006, 2007, como bien dice Ricardo, ahora que en una de esas podemos decir 1996, 2006, 2007, ¿no? O sea, por todo lo que pasó, ¿no? El tema de las campañas negras no surgió con la reforma de 2007. Eso viene del 96. Viene desde el 96. Las primeras reglas, de hecho el artículo original de COFIPE, del COFIPE anterior, era mucho más amplio. Prohibía no solamente la denigración y la calumnia, prohibía la injuria, prohibía la ofensa, usaba una serie de calificativos, de palabras para prohibir conductas. ¿Qué decidió el Poder Legislativo en 2007? Llevar el asunto a la Constitución. ¿Por qué? Porque estaba en juego si eso era constitucional o no. Si poner en la ley restricciones a la libertad de expresión o autolimitaciones era constitucional. Entonces el Senado tomó una decisión, llevar el asunto a la Constitución. Pero reducir a dos figuras la limitación, que es a los partidos, Javier. A los partidos y a sus candidatos. Tú como comunicador, yo como ciudadano, Ricardo como senador, podemos decir lo que se nos venga en gana en este espacio y en todos los que nos inviten. Esa autolimitación es a los partidos. O sea, los partidos decidieron autolimitarse. ¿Y qué dijeron? Vamos a ponernos dos restricciones. No denigrar a las instituciones ni a otros partidos y no calumniar a las personas. Me parece que lo de la calumnia, pues eso no necesitamos discutirlo mucho, ¿no? No se vale calumniar. Sí. La libertad de expresión es una libertad absoluta. Dice el artículo 6º de nuestra Constitución que la libertad de expresión se ejerce en los marcos que señala la propia Constitución, los derechos de terceros, la moral pública, la paz pública, etc. No es una libertad absoluta. Ahora, ¿cuál es el problema? Y tú lo señalaste bien. Que tenemos un tribunal que un día dice una cosa y otro día otra, cambia su criterio. Que tenemos un IFE que no ha sido consistente en la aplicación de su criterio. Yo creo, sinceramente, que
que hay que distinguir entre la campaña negra y la crítica. Son dos cosas. Cuando los medios, Jorge, dicen que podríamos, si les parece, ir cerrando esta historia del 2007, cuando los medios dicen me están inhibiendo o me están coartando la libertad de expresión, que habrás escuchado ese argumento, enfrente de estas oficinas lo escuchamos, ¿no? Una tarde memorable, diría yo, por no decir otra cosa. Una cadena nacional informal. Claro. Que no se trate de debate, porque pues primero está el fútbol y los pequeños gigantes. Pero, perdón, las televisoras y quienes dicen eso en radio están engañando al público. Ningún comunicador ha tenido la menor afectación a su libertad. Esto es para los partidos, Javier, repito. Es una autolimitación que los partidos se pusieron. Yo creo que podríamos, en el futuro, próximas legislaturas, siguiente legislatura, habrá de revisar el tema. Y quizá eso de que no se vale denigrar, tenemos que precisarlo. Sí, yo creo. ¿A qué nos referimos con denigración? Porque hasta el diccionario, ¿te acuerdas, Ricardo? Cuando pintar de negro. Pintar de negro, poner en negro, denigrar es poner en negro. Mira, sinceramente no sabía. Primera acepción del diccionario de la Real Academia de la Lengua. También tiene otras acepciones. Manchar pero negro, pero no la primera, no le imaginé esta verdad. La primera, denigrar, poner en negro. Bueno, pues que la crítica fluya, hombre, y que los partidos y los candidatos se dejen de piel sensible. Si no quieren que los critiquen, pues que no se metan. Puedo nada más decir algo, Javier, que lo ha apuntado ya Jorge, y que en el análisis que está implícito en tu planteamiento, en tu pregunta, me permite puntualizar, porque estoy absolutamente seguro y convencido de que llegará el momento en el que se desbroce, se pase por un cernidor lo que es la ley, en sus textos y en su intención, la ley. Luego, la interpretación que de ella hace el responsable de aplicarla. Y ya hace una primera interpretación y ejerce una facultad reglamentaria. Nada más que el reglamento y la interpretación de la autoridad, en este caso, tengo evidencias y tengo un estudio que he venido siguiendo puntualmente. Yo ya no quiero saber de derecho electoral, pero tengo que saberlo porque es mi responsabilidad. Me siento responsable y doy la cara. Pero voy a poder demostrar lo que dice la ley, cómo la interpretó la autoridad administrativa, cómo la reglamentó, y luego todavía voy más allá. La interpretación que hace la autoridad jurisdiccional. Y llegamos a los absurdos que yo ya te los he comentado a través del canal del Congreso, que hay quien dice, bueno, esto dice la ley, pero lo que quiso decir el legislador es esto. Y peor todavía, llega el juzgador y dice, sí, esto es lo que dice la ley, esto es lo que quiso decir, pero lo que debió haber dicho es esto, y juzgo conforme a lo que debió haber dicho. Y entonces se nutre el discurso en contra de la reforma electoral, en contra de las instituciones orientadas y diseñadas para la equidad y la contienda democrática, no para la conservación de intereses y privilegios, ni para predeterminar ni cargar los dados, pero sí en las interpretaciones, en los reglamentos, en las circulares que hace el IFE. ¿Hay contravención a la ley? No es problema de la ley. Es problema de la interpretación y del reglamento. Ahí vamos a encontrar muchísimas deficiencias que no son producto de la ley. Pero ¿qué pasa con una autoridad que se queda mocha por años porque no le nombran su integración completa? ¿Y qué pasa con un tribunal electoral que un día, bueno, es el tribunal de la chimostrofia? Lo mismo dice, como digo una cosa, digo otra. Oye, Ricardo, en este marco, cuando terminó esa discusión 2007-2008 para tratar de conservarla en el tiempo y en el espacio, pues muchos nos sentimos como
Pues yo creo que en general satisfechos, o sea, dijimos, da la impresión de que se ha dado un paso importante, el papel de los medios, campañas negativas con todo, era la primera vez que tan abiertamente se lanzaba después del 96. La pregunta es esta, Ricardo, ¿qué fue lo que pasó en los años siguientes, en donde me da la impresión de que también los legisladores se les aplicó lo que diría la chimoltrufia? Como hice una cosa, ahora hago otra cosa. Javier, pero no me lleves a los años siguientes, yo te llevo la semana siguiente. En cuanto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, la empezaron a violar, y la empezaron a violar todos. Y ahora en esta campaña, porque creen que se congracian con alguien, y esta es una suposición, pero si me forzas tantito, pues te digo que se están tratando de congraciar con los opinadores que le pueden subir en el rating diario un medio puntito si opinan bien de ellos, pero empezaron a violar la ley quienes la habían aprobado y se encontraron pues formas de darle vuelta a la ley a través de publicitar una revista en donde en la portada completa es una fotografía de un candidato y yo anuncio la revista, no al candidato. Bueno, pues ese es fraude a la ley. Y también una maleta con dinero en el aeropuerto, perdón, era para comprar una oficina y era para meter dinero a las campañas. Y te puedo citar casos de todos los partidos que una vez que se publicó la ley la empezaron a transgredir y a violar, porque entre las cosas que quedaron pendientes es mucho la parte de la tipificación y la sanción. Mira, hoy por hoy, en este momento de la legislación electoral, lo que es más álgido para la autoridad y para el Estado de Derecho es el control de los gastos de campaña. ¿Cuál es la sanción por rebasar los gastos de campaña? Quedó pendiente. Es una sanción pecuniaria, administrativa. Hombre, si a mí lo que me sobra es dinero, nomás que no puedo meterlo porque ahora sí se van a dar pues cuenta. Hombre, me lo brinco y pago la multa, porque la multa la pago hasta por encima de la mesa. Y además me van a decir eso en el mes de diciembre, no en pleno proceso como ahorita. Pues yo creo también que no es que alguien haya quedado satisfecho, yo mismo no lo estoy. Sí estoy, de alguna manera, consciente, y en ese sentido sí puedo estar satisfecho, que se hizo todo lo que se pudo. Todo. Llegamos hasta el tope de lo posible, tomando en cuenta de dónde veníamos, una tensión entre partidos y entre las fuerzas políticas, donde no ni hablábamos, y finalmente lo votamos. Pero también se explica que en cuanto se vota y se publica, se empieza a violar. Y ahora, pues hombre, se propone ir atrás y una contrarreforma, qué barbaridad, me impide. Estas intercampañas, no le alcanzó el tiempo a la autoridad electoral para resolver todas las controversias internas planteadas por candidatos agraviados en los procesos internos, no le alcanzó el tiempo que la ley le marca, en donde entre las precampañas, la elección de sus candidatos y el inicio de las campañas, la autoridad tiene que resolver. No le alcanzó, pero hay quienes se quejan porque no saben, y lo quiero decir así, no saben la complejidad de un proceso electoral. Ya, vayamos a candidatos independientes y con recursos libres, como muchos proponen, como lo hacen en Estados Unidos. Sí, que entre dinero de donde venga, que la Ford patrocine a unos y la Chrysler a otros. Y que el narco en otros, el ¿no? narco, el Chapo en otros. Chapo en otros. Pero eso no queremos. No. México sí se sentó a pensar en sí mismo y sí diseñó su propio modelo. A ver, Jorge Alcocer, eso pasó en una intensidad bárbara durante un año, y yo no te diría, bueno, luego, ¿qué pasó? Porque sería, pues ya sabes, ¿no? Todos los dimes y diretes, creo que lo ha adelantado muy bien Ricardo en función de lo que pasaba. Pero luego llegamos al 2012, llegamos al 2011 con el tema y se puso a discutir en el 2012. Yo te diría, ¿hubo algo bueno en el 2012 o fue como me decía el otro día un amigo, dice, esta fue una chiquirreforma, ¿no? No decía reformita, me decía chiquirreforma. No, no hemos tenido cambios después del 2007-2008, o sea, el proceso de reforma electoral concluyó. Sí, pero él se refiere a la reforma política. Ahora vamos a la reforma política. Ahora voy a eso. La reforma electoral, como bien lo señalaba el senador, no pudo abarcarlo todo. Hubiera sido un error, creo, pretender ahí resolver todo.
Las reformas en México, como casi todos los lados del mundo, son graduales, son incrementales. Pero se quedaron temas fuera, que son propiamente de la estructura un segundito, política. Jorge, te interrumpo con Sí. nada. A ver, tú que eres analista de estos asuntos, Ricardo, que los ha vivido desde hace muchos años, ¿tú crees que los 2007-2008 era lo que se podía hacer? Yo creo que se hizo más de lo que se creía. Ok. Ahora síguele, ¿Sí? perdón. Es una reforma progresista, que dio un brinco. Pero se quedaron temas, candidaturas independientes, por ejemplo. Yo en lo personal mantengo mis severas dudas sobre la figura, pero admito que es un tema que tenemos ya que resolver. Sí, claro. Reelección legislativa, Sí. uno de nuestros grandes tabúes. México comparte con Costa Rica en el concierto de naciones democráticas el extraño privilegio de ser los dos únicos países que prohíben la reelección inmediata de legisladores. Dijiste extraño privilegio, lo que quiere decir es que Eso no estaba en la Constitución de 17, recordemos. Sí. En nuestra Constitución, la no reelección inmediata de legisladores, luego de presidentes municipales, se introduce como parte de toda la construcción del sistema de partido hegemónico, del autoritarismo que vivimos durante tantos años. de una singular percepción de la no reelección. Del presidencialismo mexicano, que requería la subordinación del Congreso. Y para eso necesitaba tener legisladores de 3 y de 6 años. Bien, se nos quedó candidatura, se nos quedó reelección legislativa, se nos quedó estructura de las cámaras, se nos quedó estructura e integración. Tenemos que revisar pero se nos quedó el federalismo. Bueno, ese tema se retoma. Por un lado, iniciativa del presidente Calderón, que propone, a iniciativa de diversos senadores y grupos parlamentarios aquí, también diputados, y finalmente, después de muchos vericuetos que sería largo contar, hace unas semanas la Cámara de Diputados, después de que hay el intercambio de minutas con el Senado, lanza a las legislaturas de los estados, está en el proceso de aprobación en los estados, una reforma política. Alguien la ha calificado de descafeinada. Sí. O sea, ¿qué no aprobó diputados? ¿No aprobó reelección? Que parecía un asunto crucial, ¿no? No tocó integración y fórmulas de integración de las cámaras, pero tocó cosas importantes. Yo creo que esa reforma política, aún sin eso, es una reforma importante. Y en eso los senadores, no da cuenta, y no porque esté aquí el senador García Cervantes, y porque estemos aquí en la sede del Senado, lo digo. No, creo que el Senado hizo una gran aportación. A ver, ¿qué tiene? Tiene candidaturas independientes. Luego a ver cómo lo regulan, ¿eh? Yo ya no quiero entrar en bemoles, a ver cómo se le hace. Palomita la tiene. Palomita, claro es cómo vamos a bajar. Así es, ¿cómo vamos a bajar eso a la ley? Sí. Tiene consulta popular. Sí. Tiene iniciativa popular. Tiene un nuevo mecanismo de sustitución en caso de falta absoluta del presidente de la República. Toquemos madera, que no vaya a ocurrir. Sí. Pero el sistema que teníamos era verdaderamente era un vacío rarísimo. Un vacío rarísimo que podía haber metido a México. ¿Quién era el secretario de Gobernación, no? ¿O qué era? No, nada. El Congreso se reúne inmediato y nombra. Así, eso es lo que tenemos todavía a la fecha. ¿Cómo que? Bueno, cuando estaba eso, ni siquiera había una ley orgánica o los nuevos reglamentos que tienen las cámaras. Sí, era el Congreso, claro. Paréntesis, Ricardo fue perseguido político por proponer que se reglamentara eso. Hombre, es broma. En política las bromas son lo más serio. Lo que quiere decir que algo tienes de razón. Tiene ese nuevo mecanismo de sustitución en caso de falta absoluta del titular del Ejecutivo. Tiene ratificación de los integrantes de los órganos colegiados de regulación en materia de telecomunicaciones, COFETEL, sí. Competencia económica, la COFECO, y reguladora de energía, la CRE. Porque hoy el Ejecutivo designa y pues pone a sus cuates, la verdad. Si eso se aprueba, esas designaciones tendrán que ser ratificadas por el Senado. Es una reforma que alguien dirá se quedó corta. Sí le faltó. Frente a lo que quería el Senado, el Senado daba la impresión de que iba un paso adelante. No lo que opinamos los politólogos, los analistas, los que andamos... O los diputados. No, pero el Senado fue más lejos, porque el Senado sí puso reelección legislativa,
para senadores, para diputados locales. Pero francamente, si me permiten, lo digo con toda honestidad y francamente yo hubiera preferido que no hubiera salido en la reforma política nada. Si esto que salió, que tiene cosas positivas, que está bien, va a ser la excusa para dejar los temas pendientes. Eso es un riesgo. Hay un riesgo de no haber integrado, de no haber estructurado un modelo y de no haber convocado y consensuado a todas las fuerzas políticas con una visión de Estado, con una visión de futuro. En las transiciones, cuando ya se dice que ha concluido una transición, es cuando empieza a funcionar un modelo que sustituye al anterior. Y aquí tenemos todavía los anacronismos del viejo sistema, las inconsistencias entre la letra constitucional y la práctica política. Aquí se decía, por ejemplo, lo que significó para los partidos políticos recibir de golpe grandes cantidades de dinero. Pues, ¿qué ha pasado con los municipios y los estados? Han tenido más dinero y el endeudamiento del país, en términos de endeudamientos estatales, se ha exponenciado o ha crecido exponencialmente, porque no es una visión integral. Y yo creo que la pretensión en tiempo era, saquemos del debate los pleitos electorales, el acceso al poder, y ahora pongámonos de acuerdo en el ejercicio del poder. Y ahí operaron muchas cosas, muchas mezquindades, muchas inercias y la pretensión de conservar. Sí es cierto que les ganamos una partida a algunos poderes económicos vinculados con el poder político en la reforma electoral, pero no se pudo avanzar mucho más en la reforma del sistema político. Sí tiene cosas buenas, pero yo me temo que pueda ser contraproducente si no... Al paso del tiempo, si no se baja y todas las mezquindades... Porque no sí. Claro cómo se va a instrumentar. Sí, claro. Además, yo coincido con el senador. Si la interpretación del COFI, presidente, no es la interpretación que... Yo no veo, digo, yo tengo cierto escepticismo también, perdón que lo diga, de las candidaturas independientes, no porque no crea en esta participación ciudadana, sino ¿cómo ahora sí que, si me permites, cómo fregados le vamos a hacer para bajar eso? Pues no hay ninguna propuesta. Bueno, hay fórmulas, hay que estudiarlas. Claro, hay que... Sí, todo se puede resolver. Uno supondría que un nuevo legislativo tendría un brío nuevo, no en contraparte de los que se van, ¿no? Pero tendría... No, lo que me refiero es, digamos... pero también hay una parte, cómo las relaciones también se perturban entre la gente, ¿no? Pero a ver, veamos qué es lo que va a ocurrir. Es correcto. Y veamos con nuestra experiencia. Todavía no hay candidaturas independientes, ¿verdad? Sí. El tribunal le dijo, fueron 29 o 30 candidatos ciudadanos que quisieron registrarse como candidatos a la presidencia. ¿Qué requisitos les vamos a poner? Para empezar, o Juanito, el de la banda, que quiso registrarse, pues basta que llegue y diga, yo tengo derecho. Será mi vocación legislativa, que ya termina mi carrera legislativa, pero yo les diría... Que ya termina ahora tu etapa de este periodo legislativo. No, porque yo, no me forcen, porque yo ya no voy a ejercer una práctica partidista y no voy a tener una función legislativa en activo. Por lo tanto, como político de toda la vida, pues haré políticas de la sociedad, pero también entonces por eso me interesa que la sociedad tenga esta certeza. Va a poder actuar en política, en grupo o individualmente, conforme la ley. Y encarguémosles a los legisladores, que para eso están, que hagan esa ley. Yo esto lo digo, que parece de perogrullo, pero porque es la tranquilidad y porque además me permite también traer en este programa que no solo se va a elegir al presidente de la República. Sí, claro. Que se va a elegir al Congreso de la Unión, que es otro de los poderes fundamentales para lo que estamos hablando. Que nadie está hablando de eso. Y que además se va a elegir a las cámaras del Congreso de la Unión a contrapelo de los partidos que hubieran querido designar, asignar y conservar sus relaciones al margen de la participación de los ciudadanos. Entreguémosle esa responsabilidad al Poder Legislativo y exijámosle: yo quiero ser presidente de la República y quiero registrarme
y quiero cumplir los requisitos que me ponga la ley. Por lo tanto, no se hagan guajes, pónganlo en la ley. Con el artículo primero constitucional como un derecho humano fundamental, en los términos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los términos que sea congruente con un régimen de partidos. ¿Cómo lo van a hacer? Pues pónganse a estudiar desde ahorita los que quieren ser senadores y los que quieren ser diputados, porque ese es su paquete. Buena chamba para los candidatos. A ver, Jorge, hay un asunto que yo recuerdo motivo de innumerables discusiones. Cuando aquella reforma de don Jesús Reyes Heroles, que tuvo una frase de don Jesús maravillosa, recordó a Hans Magnus Enzensberger para hablar de los medios y dijo, se están manipulando las conciencias, una cosa ahí bárbara, ¿no? Muy adelantada de su tiempo, la verdad. Pero siempre hemos hablado de una reforma de Estado, ¿no? Me pregunto, ¿estas reformas políticas van construyendo una reforma del Estado o tenemos que entrarle al revés para ese gran concepto en donde siempre acabamos diciendo lo mismo, Jorge? Para que haya una reforma del Estado debe haber una reforma en nuestra estructura del papel de los medios de comunicación y ahora de las nuevas tecnologías y ahora del Internet y ahora de toda una serie de cosas. ¿Estamos haciendo nuestra reforma del Estado pianito haciendo esta reforma política, COFIPE, etcétera? Yo creo que no. Y ahí compartiría la crítica. Sí. Incluso esta reforma de la que estamos hablando contigo, Javier, de la que recién aprobaron. ¿Es incompleta, Jorge? Es más bien, más que incompleta, es como una suma de partes. Es inconexa. Sí, no tiene un hilo conductor. Sí, o sea, si uno dice, a ver, ¿qué es lo que queremos hacer con esta reforma? Sí, visto punto por punto, tema por tema, pues hay cosas que son significativas, pero no hay un hilo conductor. Sí. Y no vamos a tener reforma de Estado sin reforma del poder y de la manera de ejercerlo. Y ahí hay un pendiente que, por desgracia, esta legislatura, por terminar, no logró cumplir. ¿Hace cuánto que la ley Televisa fue declarada en sus partes relativas inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia? Si no hay reforma de los medios de comunicación, del acceso a los nuevos instrumentos de la comunicación, si predomina el duopolio, la monopolización, la falta de competencia, no vamos a tener una forma distinta de acceso al poder, porque al final de cuentas esto que bien señalaba el senador García Cervantes, que fue que a la semana siguiente quienes aprobaron la ley, la reforma electoral, ya la estaban violando, pues tiene que ver con la prepotencia y la influencia de los medios privados de comunicación, radio y televisión, y con la existencia de un virtual monopolio en materia de telecomunicaciones. Los monopolios ahogan la democracia, y sin reformar ese acceso a los medios, no vamos a tener una manera distinta de ejercer el poder, porque lo primero que hacen los políticos es voltear a ver al conductor de radio, al dueño de la televisión, para ver si los va a tratar bien. Esto que tú decías, Ricardo. Entremos en esta parte. Entiendo que con trompicones yo quisiera pensar, y no lo digo en un tono de ver el vaso medio lleno ni de broma, pero ha habido avances, ¿no? Sí, sin duda. Ha habido avances, han pasado cosas, faltan muchas, y lo más importante es que en la medida en que avanzamos nos damos cuenta de lo que falta y como que hay una mayor conciencia social. Yo creo que uno de los grandes asuntos de los últimos años, Ricardo, ha sido la irrupción de este concepto gramsciano de sociedad civil, ¿no? De cómo los ciudadanos han participado de una manera diferente. Pero déjame plantearte esto, vamos a suponer que tuviéramos enfrente un proceso electoral peleado. No veo por qué no lo vayamos a tener al final de la historia. Yo creo que lo vamos a tener. Yo creo que las ventajas se van a diluir, la sociedad misma va a buscar otras opciones. No estoy lanzando un buen deseo, sino una especie de análisis de las cosas. Yo te diría, ¿estamos preparados para enfrentar un proceso electoral peleado, un proceso electoral con las cosas que ya hemos visto, un proceso electoral con los dimes y diretes? ¿Estamos con estas nuevas reformas preparados para ello, Ricardo? Sí, yo creo que institucionalmente estamos fortalecidos. En el 2006 crujió todo el avión democrático, le crujió todo
hasta los asientos se movieron muy feo. Hasta cayeron ahí las... Yo creo que, hombre, si el fuselaje ha sido reforzado, pero el avión no vuela solo tampoco, Sí. Necesita piloto. Y el piloto normalmente puede cometer errores humanos de dos formas: de no activar correctamente los mecanismos, los botones automáticos del avión, que ese ya es un error que propicia que el avión no vuele o caiga, o que se sienta tan superior a los equipamientos del avión que lo maneje manual y lo estrelle. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Hombre, es que yo veo la institucionalidad bien fortalecida, pero veo el protagonismo y veo el comportamiento casi individual y personal, porque también hay que analizarlo, preocupante en muchos casos, desde invención de teorías jurídicas que luego después no pueden soportar el tribunal, hasta debates absolutamente absurdos y bizarros en el Consejo General del IFE sobre temas que no tienen nada que ver con la función del IFE. Sí. Eso me preocuparía, pero yo creo que institucionalmente ya estamos resolviendo los problemas que nos presenta la democracia electoral, pues con más democracia, es lo que dice la regla. ¿Cómo se resuelven los problemas de la democracia? Con más democracia. El problema, Javier, si me permite, porque es en la línea en la que ya íbamos avanzando, de que tú nos has llevado hacia tratar de cerrar esto de lo electoral y a la reforma política, es que yo creo que quedarse viendo el proceso para democratizar el acceso al poder nos está impidiendo ir ya al proceso para democratizar el ejercicio. Y cuando se va a consolidar la democracia integral y esto de la sociedad civil, es cuando se democratice el control del poder, el acceso al ejercicio y el control, la rendición de cuentas, la transparencia, el Estado de Derecho, la no impunidad frente a la violación de la ley, a la corrupción, Entonces nos hemos venido quedando como si al país solo le hubiera hecho falta abordar correctamente el acceso al poder con procesos electorales democráticos. El problema es que ahora vemos que en el ejercicio del poder y en el control o la revisión del poder nos venimos quedando atrás, y tiene que ver porque esto es un círculo. Si hay impunidad, porque no hay un ejercicio democrático republicano auténtico, pues entonces ¿quién va a revisar y quién va a sancionar las violaciones en el origen del poder? Y entonces se cae todo como un castillo de naipes. Por eso yo creo que hemos avanzado muchísimo, y lo dicen a cuanto país me invitan, a cuanto país va al Senado o el que sea a hablar de cosas electorales, somos el ejemplo, son lo que ellos quisieran ser, y nosotros aquí siempre, ahora sí, volvemos a la palabrita, autodenigrándonos. Hombre, yo creo, sí, claramente que si el ciudadano que nos está viendo cae en cuenta que no solo va a escoger un presidente, sino también un Congreso, toda una gama de cosas, y ¿no? que a ese Congreso le va a tocar hacer tareas distintas que solo puede hacer el Congreso y no puede ofrecer el presidente. Hombre, ahora yo veo que los presidentes ofrecen que el Congreso haga lo que ellos quieran. Bueno, es que son resabios del viejo sistema. Y yo promoveré que esto sea así, como si eso lo pueda decidir él, si lo va a decidir el Congreso. Que diga, y den una mayoría para poder gobernar. Y entonces sí, esto de los equilibrios de poder se va a dar. Y si gana un candidato con muchos votos y con muchos diputados y con muchos senadores, pues hombre, se le estará entregando a él la posibilidad de diseñar por sí y ante sí al país. Jorge, muy en breve. Ya nos dijo Ricardo cómo ve esta llegada al 1 de julio. Te lo planteo. ¿Tenemos suficientes instrumentos para enfrentar naturalmente batallas? Claro, habrá algo que no contemplamos y que a lo mejor sea inédito, pero escenarios como el de hace 6 años, escenarios como el del 88, por ejemplo, ¿estamos con los instrumentos suficientes? Sí, pero tenemos riesgos. Un instrumento de la nueva democracia mexicana, lo pongo por caso porque está ahora en debate, conteo rápido. Claro, sí. ¿Qué nos dejó las reformas anteriores?
pues tener instrumentos para que los ciudadanos la misma noche de la elección sepamos las tendencias del resultado de la votación. Y para eso desde el 94 se creó el conteo rápido. Se hizo en el 94, se hizo en el 2000, se volvió a hacer en el 2006. En los 3 años, en las 3 elecciones, perdón, funcionó bien. En 2006 tomaron una decisión equivocada en el IFE, que fue no darlo a conocer. Pero hace unos días la Sala Superior del Tribunal decide que no se haga el conteo rápido, que porque dice que atenta contra la certidumbre y la certeza y no sé cuántas cosas. ¿Quién impugnó esa decisión? El PRD. El PRD, sí, curiosamente el PRD no quiere el conteo rápido. El PRD, ¿no? Pues yo digo que nos conviene a los ciudadanos. Sí. Sí, a los ciudadanos nos conviene que la noche de la elección la voz de la autoridad legitimada nos diga, esta es la tendencia, ganó fulano la elección, pero ¿por qué no lo vamos a saber? Bueno, ese tipo de problemas es a los que se refería el senador García Cervantes. Una interpretación del tribunal, la ley obliga que se pasa por encima de la ley. ¿Qué tribunal tenemos? Sí. Esos son los riesgos. Ahora, las instituciones electorales tienen la fortaleza, la capacidad, los recursos para hacer bien su trabajo, por favor, claro que lo tienen. Pero pongámosles un contexto de exigencia, tanto a los consejeros del IFE como a los magistrados del tribunal. No, ya basta de que estén haciendo... Y a los partidos también, estoy de acuerdo. A ver, son entidades de interés público que reciben cantidades de dinero que ya vimos aquí. Y además, que son el vehículo que los ciudadanos podemos utilizar para nuestra legítima pretensión de formar parte de la representación nacional o para presidir y gobernar, claro. Para participar. No, si no se pueden comportar como se les pega la gana a los partidos. No se pueden comportar como se les pega la gana. Tendrán que tener, por lo pronto y por lo tanto, vocación de ceñirse a la ley, sujetos al imperio de la ley. Y entonces no podrán hacer cualquier cosa. Y si se sabe que por la cantidad de votos que sea, con un instrumento legítimo, este es el resultado, los partidos estarán obligados a aceptar el resultado o a controvertirlo institucionalmente. No tienen otra opción. A este país, a nosotros nos ha costado mucho trabajo, mucho tiempo y créanme también, muchas vidas y mucho esfuerzo, como para que ahora alguien por capricho se salga de la ley o un tribunal diga babosadas como la que acaban de decir. Perdónenme, pero es que esto es así, es que está en riesgo el país. Cada vez que ¿qué dice la Constitución? La organización de las elecciones es una función del Estado mexicano y se le encomienda para su realización a un Instituto Federal Electoral y para que participen los partidos políticos, no para que hagan lo que se les pegue la gana. Si hay un mecanismo legítimo y legal que diga, estos son los resultados, o los acepto o me voy por la vía institucional con los elementos legales en la mano a controvertirlo. No hay más, no hay forma de que esto sea distinto. Pero si lo es, será culpa de los partidos y todos los ciudadanos ya tendremos que ver que estos partidos no sirven. Bueno, perdón, todo dependerá. Podemos borrarlo de la babosada, pero dejarlo también apuntado. Dejamos todo. No, dejarlo apuntado. Bueno, en actas. No es que sí es una babosada. No se trata de concluir, pero sí hay algo, ¿no? Digamos, si utilizamos de nuevo la metáfora del avión, el avión evidentemente puede tener uno que otro bolsa de aire, ¿no? Pero está en condiciones suficientes. Ahora reforzados. Ahora va a depender, como siempre pasa todo en la vida, quién es el piloto. De la tripulación. ¿Quién es el piloto de la tripulación? Del piloto y de la tripulación. Y yo esperaría con esto, si me lo permiten, senador Javier, un anhelo, un deseo. Y me acordaba en este momento de lo que vivimos este pasado domingo, en la elección francesa. A las 8 de la noche, hora de Francia, las 3 principales cadenas públicas y privadas de televisión dieron a conocer los conteos rápidos. ¿Y sobre esos? A la media hora, el presidente Sarkozy, el presidente Sarkozy, perdedor de la elección, le llamó al ganador, al señor Hollande, y lo felicitó. Y salió el presidente derrotado en su intención de reelección a pedirle a los franceses
apoyar al nuevo presidente. Oye, además Eso además es de algo. asumir la responsabilidad Así de la es. derrota, que fue Así una es. cosa también maravillosa. Bueno, También. senador, es un gusto como siempre. No, pues el gusto es todo mío. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Javier. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Muchas gracias a usted en esta nuestra nueva serie que hemos intitulado 2012 entre la elección y el futuro de México a través del canal del Congreso. Siga con esta serie, vamos a ir desmenuzando todos los instrumentos de cara al 1 de julio, que es la elección presidencial y muchas otras elecciones, entre otras la del Congreso que va a tener este país. Muchas gracias, buenas noches, pásela bien, adiós. Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presentó.